Bueno, primero que nada, gracias Rubén, gracias por la introducción. Y como siempre, para mí es un momento precioso cuando puedo compartir con amigos del camino en el ministerio, personas que son hermanos que también sienten y padecen las causas de los más menesterosos, como el Señor nos ha llamado. Así que gracias a todos ustedes por estar aquí. Como siempre, es un privilegio estar en casa, estar con ustedes. Agradezco a los miembros y los líderes de la red como nacido entre nosotros por esta oportunidad de conversar sobre los potenciales cambios migratorios que podemos anticipar ante una segunda administración de Donald Trump, ¿no? Como pastores, ministros, misioneros, personales de campo, líderes laicos, a menudo nos encontramos en la intersección de la fe y la justicia, llamados a proteger y a servir a las personas en movilidad humana en tiempos de incertidumbre, y este es uno de esos tiempos profundamente inciertos, sobre todo para las personas en movilidad humana, especialmente aquellos que residen en Estados Unidos. Es muy probable que algunos de ustedes trabajen directamente con personas en movilidad humana en los Estados Unidos. Otros pueden tener sus ministerios en Latinoamérica o en otros lugares del mundo, pero sus ministerios o las personas en movilidad humana a quienes sirven tengan alguna relación o expectativa, ¿no? En torno a las nuevas políticas migratorias en los Estados Unidos, que van a ser implementadas a partir de este próximo lunes, 20 de enero, cuando Donald Trump asuma las riendas del Ejecutivo norteamericano por segunda ocasión. Otros puede que tengan familiares, amigos cercanos o personas a quienes sirven que son inmigrantes en los Estados Unidos o están realizando trámites para obtener una visa en los Estados Unidos o están considerando solicitar asilo en los Estados Unidos. Tal vez tenga algún miembro en su iglesia, un voluntario o incluso un visitante que sea un solicitante de asilo indocumentado, o usted no sabe que es indocumentado porque no se le pregunta el estatus a la gente generalmente en los Estados Unidos, o alguien que tenga el estatus de DACA o TPS, o tal vez simplemente esté preguntándose por los desafíos que enfrentarán sus vecinos y cómo puede ayudar. Bueno, hoy vamos a explorar lo que una segunda administración de Trump podría significar para las personas en movilidad humana. Recordaremos lo que sucedió durante el primer mandato. Consideraremos las promesas que se han realizado en un segundo mandato, y hablaremos sobre cómo podemos prepararnos para apoyar a las personas en movilidad humana a través de estos posibles cambios. Al final de la sesión, compartiré con ustedes tres documentos que en realidad se traducen casi en siete o en seis por traducción y otras cosas, pero que son críticos en este momento. Uno sobre el movimiento santuario en Estados Unidos, otro sobre cómo prepararse ante una emergencia de detención o deportación, y otro sobre los derechos que tienen las personas en movilidad humana en los Estados Unidos. Todos ellos con el fin de ayudarlos a ustedes a ser proactivos ante cualquier eventualidad. Eh, Como siempre, ya Rubén lo dijo, pero antes de comenzar, siempre antes de entrar de lleno, yo también tengo que hacer la salvedad, como es uso y costumbre en todas las charlas que participo, aclarar de que nada de lo que yo comparta hoy constituye una asesoría legal. Ya lo saben, las consultas no se realizan en espacios públicos porque el cliente tiene un derecho de confidencialidad. Así que quiero recordar que cada caso particular depende de un montón de detalles y factores que no se pueden atender aquí, y por lo tanto, si tiene alguna pregunta, busque asesoría de un abogado donde se encuentra. Si es de derecho migratorio de Estados Unidos, por favor, no busque un abogado de otro lugar, búsquelo de Estados Unidos, obviamente. Eh, También quiero aclarar un segundo aspecto, que ninguno de los cambios de política pública que discutiremos hoy están en vigor todavía. Yo creo que es obvio, pero para que sepan, ya que la nueva administración no asumirá el cargo hasta el 20 de enero de 2025, este próximo lunes. Debido a eso, es imposible decir con certeza, saber exactamente cómo los funcionarios de inmigración interpretarán las nuevas políticas públicas. Una cosa es las que se van a emitir, otra es cómo se van a interpretar y cómo se van a implementar. Agradezco su paciencia,
conmigo y con ustedes y con todo el mundo mientras exploramos lo que está por venir, ¿ok? Pero la primera parte de la charla, y no sé si tienen el PowerPoint por ahí, eh, ajá, ya sabía yo, eh, eh, es que les voy a pedir que tomemos un momento para aclarar algunos de los términos y estados migratorios que discutiremos. Sé que este lenguaje legal puede resultar abrumador, por lo que quiero desglosarlo de una manera simple y práctica para que todos estemos en la misma página cuando empiece a entrar de lleno en la charla, ¿no? Primero, los ciudadanos, hay diferentes tipos de estatus legales, si se puede decir, en Estados Unidos. El primero, que es el más básico, ciudadanos estadounidenses. Esto incluye cualquier persona nacida en Estados Unidos, incluyendo los que han sido naturalizados. En Estados Unidos hay 23.4 millones de personas naturalizadas, alrededor de 23.4. Y lo importante para saber sobre los ciudadanos es que generalmente, escuchen este término, generalmente, no significa que no, pero generalmente a los ciudadanos no les aplican las leyes de inmigración. ¿Ok? Las leyes de inmigración no están hechas para ciudadanos, están hechas para los que no lo son. ¿Ok? El segundo tipo de ciudad, y vamos en orden de protección, ¿no? El segundo nivel es el de los residentes legales permanentes. Estas son las personas que comúnmente se le conocen como que tienen una green card o una tarjeta verde, se les conocen como residentes legales permanentes o LPR, LPRs en inglés. Estas son personas a las que se les ha concedido residir permanentemente en Estados Unidos. Es importante entender que convertirse en residente legal permanente es un paso obligatorio para cualquier persona que quiera naturalizarse. O sea, toda persona que quiera ser ciudadano, primero tiene que ser residente legal permanente. Y se estima que actualmente hay alrededor de 11.5 residentes legales permanentes en Estados Unidos. El tercer estatus legal es el de beneficiarios de DACA. Para resumir, lo que significa DACA es la acción diferida para aquellos que arribaron como niños. Se trata de personas que en un tiempo fueron traídas a Estados Unidos cuando eran niños sin estatus legal, pero que cumplen con algunos criterios específicos que fueron extendidos durante la administración de Barack Obama. Es importante aclarar que tener un estatus de DACA no proporciona un camino hacia la residencia legal permanente o a la ciudadanía. Solo le permite al beneficiario trabajar y estudiar en Estados Unidos sin ser deportado. ¿Ok? Al 31 de marzo de 2024 había 528.300 personas protegidas bajo este programa de DACA. El cuarto estatus es otro estatus temporal, que es el estatus de protección temporal, lo que se le conoce como TPS en inglés, Temporary Protected Status. Estas son personas que provienen de países que fueron considerados en algún momento por los Estados Unidos como países inseguros para ser deportados, ¿ok? Ya sea debido a que había conflictos, desastres o condiciones extraordinarias en esos países. Al igual que DACA, esto es otro estatus temporal. La diferencia es que y también es extendido por el Departamento de Seguridad Nacional o DHS o el presidente. Al igual que DACA, no conduce a la ciudadanía. ¿Ok? Al 31 de marzo de 2024 había aproximadamente 863.880 personas con estatus de protección temporal con 16 países actualmente designados para TPS, incluidos Afganistán o Birmania, Myanmar, Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, el Líbano, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen. Terminamos la lista. Pero son 16, ¿no? Y por otro lado tenemos las personas en lo que había dicho Rubén al principio, que son los que tienen parol o libertad condicional. Acá usamos parol, de hecho, es más corto para decirlo. Y estas personas son aquellas que se les permitió ingresar a Estados Unidos temporalmente por por razones humanitarias, aunque no cumplían con los criterios migratorios ordinarios. En septiembre de 2024 había
aproximadamente 530.000 personas en libertad condicional en Estados Unidos. Mayormente eran personas procedentes de cuatro países y la mayoría sabrá que son Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. 600.000 personas, ¿ok? Más, yo diría que hay como 600.000 en realidad, porque si contamos los añadidos después de la fecha que se dice, bueno, más o menos por ahí, ¿ok? Eh, y por último están los inmigrantes indocumentados. Este grupo incluye toda persona que ingresó al país. Mire, hay miles de maneras de decirlo. Irregularmente, sin autorización, indocumentadamente, ilegalmente. Pero son personas que también no ingresaron de esa manera, sino aquellos que también se quedaron más tiempo del permitido por sus visas. O sea que si usted tenía que irse de los Estados Unidos en enero 13 del 2025 y en enero 14 usted está en Estados Unidos, usted está indocumentadamente en el país. Se estima que hay 11.7 millones de indocumentados en los Estados Unidos actualmente. ¿Por qué digo todo esto? Porque son millones las personas en los Estados Unidos que son inmigrantes. Así que estamos hablando de muchas, muchas decenas de millones. Ahora, habiendo aclarado todos los conceptos, eh, próximo slide. Habiendo aclarado todos los conceptos, vamos a hacer una mirada hacia atrás, hacia la primera administración de Trump. Porque una de las mejores maneras de predecir comportamiento futuro es analizando el comportamiento pasado. Y hay que recordar que durante su primer mandato, el presidente Trump realizó cambios radicales en las políticas migratorias, muchos de los cuales no puedo discutir aquí porque nos tomaría un día lo profundo de los cambios que realizó. Pero he aquí algunos de los que considero más relevantes. En primer lugar, los programas de DACA, TPS y Parol. En la primera ocasión, no tanto en el de Parol, lo voy a hablar después, pero en cuanto a DACA y TPS, tan pronto el presidente Trump llegó al poder, intentó poner fin a ambos programas. Sin embargo, los litigios y los desafíos legales en los tribunales evitaron que estos programas fueran eliminados por completo. Ojo, no es que no intentó eliminarlos, intentó, pero por los litigios no fueron eliminados. Aún así, la incertidumbre que se creó ocasionó una inmensa ansiedad y miedo en aquellos que tenían DACA y TPS. En el caso específico de DACA, los esfuerzos de la administración Trump por terminar DACA fueron anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos el 18 de junio de 2020. Pero ¿qué ocurrió? Luego, el 16 de julio de 2021, un año casi exactamente después de que el Tribunal Supremo reinstaurara el caso, un tribunal federal en Texas dictaminó que DACA era ilegal. Ok, ¿por qué digo esto? Porque ese es el actual estado de derecho, que DACA es ilegal. Sin embargo, esa determinación de ilegalidad todavía sigue siendo litigada, o sea, no es final y firme ante las Cortes Federales. Y es altamente probable que el caso sea apelado ante la Corte Suprema nuevamente. Es importante porque en aquella ocasión el presidente, en esta ocasión, el presidente el Departamento de Justicia va a ser controlado por el presidente Donald Trump y es muy posible que no defienda la postura para mantener a DACA, ¿ok? Vigente. Pero curiosamente, el presidente o el electo, Donald Trump, mencionó durante una entrevista con el programa de periodismo investigativo 60 Minutes o 60 minutos en español, que está dispuesto a negociar una solución para otorgarle un estatus permanente a los beneficiarios de DACA. Mientras tanto, como decimos en Puerto Rico, mientras el hacha va y viene, el futuro del programa sigue siendo incierto por el momento. ¿Ok? Separaciones familiares. ¿Ok? Quizás la política más infame y perversa del primer término de la administración Trump fue la política de cero tolerancia, que ordenó el encauzamiento penal de todos los adultos que cruzaran la frontera entre Estados Unidos y México, sin autorización, incluyendo los que solicitaban asilo, los cuales están ejercitando un
un derecho humano, contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales. ¿Ok? Ojo, importante tener esto en mente. Y esta política llevó a que aproximadamente 5.000 niños fueran separados de sus padres en la frontera. Ojo, 5.000 niños por una política que sistemáticamente buscó separarlos. ¿Ok? ¿Cómo se llevó esto a cabo? Y ya han anunciado que posiblemente la vuelvan a traer. Sencillo. Se encarcelaban a los padres y se les separaban de sus hijos. A quienes se les clasificaba entonces, como estaban separados de sus hijos porque sus padres están en la cárcel, como menores no acompañados. Y a los niños se les colocaba en centros de detenciones para menores, mientras obviamente sus padres están arrestados. Entonces, ¿qué sucedió? Que muchos de estos padres fueron deportados a sus países de origen, mientras sus hijos permanecieron en refugio o centros de detenciones para menores en Estados Unidos. ¿Ok? Quiero repito, esta fue una política que buscaba separar familias sistemáticamente. Y al día de hoy todavía siguen separados cientos de familias porque no se ha podido dar con el paradero de los padres. Estamos hablando de que han pasado 6, 4 años, 8, 7 años, 8, 6, 7, desde que no se han visto estos padres con estos niños. ¿Ok? La otra regla que hay que tomar en consideración es la regla de la carga pública, que se utilizó para asustar y penalizar a los inmigrantes que intentaran solicitar la residencia legal permanente. Para explicar brevemente cómo esta política opera. La regla de la carga pública es un componente compulsorio de análisis para cada caso en el que se solicita la residencia legal permanente y la admisión a los Estados Unidos. Esta regla está diseñada para evaluar la probabilidad de que una persona que busca ser admitida o que solicite ser residente legal permanente dependa, escuchen, dependa principalmente de asistencia gubernamental. No es que dependa, es que dependa principalmente de asistencia gubernamental. Para que entiendan, históricamente la evaluación de la carga pública se había centrado en lo que se le conocía como beneficios en efectivo, o sea, en efectivo, que se transferían en efectivo, que otorgaba el gobierno, como por ejemplo la asistencia temporal para familias necesitadas y la seguridad de ingreso suplementario SSI o TANF, TANF, por sus siglas en inglés, como se conoce a la asistencia temporal para familias necesitadas, o aquellos que estaban en cuidado institucionalizado a largo plazo. Siempre, esto no ha cambiado, se han tenido en cuenta factores como la edad, la salud, los ingresos, la educación, el tamaño de la familia, las perspectivas de empleo y la autosuficiencia del solicitante. Pero, y aquí que viene la parte interesante, bajo la administración de Donald Trump, se introdujeron cambios significativos para ampliar el alcance de la regla de la carga pública para que incluyera beneficios que no eran monetarios, no se conocen como beneficios monetarios o en efectivo, como lo son el Medicaid. Los que están en Estados Unidos saben lo que es el Medicaid, que generalmente cubre niños y ancianos, el programa de asistencia nutricional suplementaria, que muchas veces le conocen como cupones de alimento, y la asistencia para vivienda también. Estas modificaciones llevaron a que muchos inmigrantes en Estados Unidos renunciaran a beneficios públicos, a los que eran elegibles por temor a a poner en peligro su estatus migratorio. Obviamente podemos esperar que la carga pública, la regla de la carga pública vuelva a ser, en Estados Unidos se utiliza un término, weaponized, vuelva a ser utilizada en este segundo mandato para que los inmigrantes tengan miedo de recibir beneficios a los que muy posiblemente tengan derecho. ¿Ok? Y esta es bien importante que voy a hablar ahora, la de los lugares sensitivos. ¿Ok? Pastores, escuchen esta. Esta es la política que establece que los oficiales de inmigración no deben realizar redadas o arrestos migratorios en iglesias, hospitales y escuelas. ¿Ok? A los pastores y líderes religiosos que ministran en Estados Unidos. Ustedes deben estar atentos, empezando este próximo lunes, a los potenciales cambios en la política de lugares sensitivos.
dado los diferentes enfoques entre la administración de Biden y la administración de Donald Trump. Para que entiendan, bajo la administración de Biden, la lista de lugares sensitivos se amplió significativamente para incluir lugares como parques infantiles, refugios para víctimas de violencia doméstica, refugios en casos de desastre, instalaciones de atención médica, establecimientos de servicios sociales e incluso sitios de vacunación. La administración Biden también prohibió que oficiales migratorios arrestaran en los tribunales, asegurando que los inmigrantes pudieran tener acceso a la justicia. Por otro lado, la administración Biden también emitió un memorando delineando las prioridades de arrestos para los oficiales migratorios. En este respecto, se estableció que los oficiales de inmigración en Estados Unidos se tenían que concentrar en arrestos de aquellos migrantes que fuesen considerados una amenaza pública o nacional. ¿Ok? En contraste, en el primer término de la administración de Trump, los oficiales de inmigración solo estaban limitados a arrestar en escuelas, hospitales e iglesias. Por ejemplo, los tribunales y los centros de violencia doméstica no estaban exentos de arrestos migratorios, limitando el acceso a la protección, la seguridad y el acceso de la justicia de los migrantes. Pero se espera que en este segundo término de Trump, ni las iglesias, o se está contemplando en la palabra, que ni las iglesias, ni las escuelas, ni los hospitales estén incluso exentos de redadas y arrestos. Según se desprende del proyecto 2025 de la Fundación Heritage o Heritage Foundation, el cual se sobreentiende es el plan de gobierno del presidente electo Donald Trump en este segundo término y de las propias expresiones de Donald Trump y del denominado o de la persona que va a ser nominada, porque todavía el presidente no está en funciones, zar de la frontera, Tom Homan, se puede concluir que la administración considera eliminar completamente la política de lugares sensitivos permitiendo así arrestos y redadas en escuelas, hospitales, iglesias. En otras palabras, los oficiales de inmigración tienen acceso a donde quieran el país sin ningún tipo de límite. Peor aún, también se espera que la nueva administración realizará cambios en las prioridades de arrestos y que es muy probable que los oficiales de inmigración comiencen a arrestar a todos los indocumentados, independientemente de si son un riesgo a la seguridad pública y nacional. ¿Ok? En ese sentido, debemos esperar un resurgimiento y un recrudecimiento de las redadas de inmigración en todo el país. Es importante entender que estos cambios pueden tener un profundo impacto en la forma en que las iglesias, especialmente las hispanas, operan. Los pastores deben estar atentos a estos cambios. ¿Ok? Y finalmente, podemos esperar que la administración Trump reimplemente el protocolo de protección al migrante, lo cual ni es un protocolo ni protege al migrante, pero vamos, ese es el nombre que le ponen. MPP por sus siglas en inglés, mejor conocido como la política de quédate en México o permanece en México. Para quienes recuerdan, esta política obligaba a miles de solicitantes de asilo a esperar en México mientras se procesaban sus casos en Estados Unidos. Al momento, y quiero dejar esto claro, yo desconozco cuáles son los planes concretos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en cuanto al MPP y otros temas. Creo que muchos de los hermanos mexicanos presentes pueden hablar de este tema con mucha mayor propiedad que yo. Lo que sí debemos tener en mente es que Estados Unidos no puede implementar el MPP, ni tampoco el título 42 que lo que hace es expulsar migrantes de vuelta en México independientemente, generalmente y respectivamente de las nacionalidades de las personas, no se pueden implementar sin el consentimiento de México. ¿Ok? Y según la prensa asociada, la presidenta en un momento dado manifestó que no admitiría personas de otros países que no fueran México. eh, y posteriormente había hablado de que es algo que es posible que esté sujeto a ser limitado a ciertas nacionalidades
o a solicitar compensación o algún tipo de negociación. Así que, ojo, es importante entender que pues, no se sabe muy bien. Y repito que el gobierno de México juega un papel estratégico fundamental en los intentos de Casa Blanca por contener o restringir el acceso de las personas en movilidad humana a territorio estadounidense. Y el rol de la administración de Sheinbaum será crítico para las aspiraciones de Trump en la frontera que comparten ambos países. ¿Qué sucederá? Obviamente es una trama que está por verse. Eh, hablaré ahora de las promesas y posibles políticas bajo un nuevo mandato. Ok. Quiero hablar de las detenciones y las deportaciones masivas. No es que no se dio anteriormente en el mandato anterior, pero en este se ha convertido en una de las políticas más fuertes y que más se ha esbozado, ¿no? Por el presidente. El presidente electo Trump ha prometido deportaciones a gran escala y con planes de expandir los centros de detención en áreas urbanas. Para que tengan una idea, la Oficina General de Tierras de Texas le ofreció al presidente electo un rancho de 1.400 acres aquí en el sur de Texas, donde yo estoy ubicado, para construir centros de detenciones para realizar las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados. Miembros de la entrante administración han mencionado que quieren restablecer el uso de la detención familiar, ¿ok? De padres y niños juntos y utilizar militar personal, agentes federales y hasta policías estatales y locales para crear una nueva fuerza de deportación con el objetivo de deportar al menos 1 millón de personas por año. Esto lo dijo el propio vicepresidente electo de los Estados Unidos, J.D. Vance, en una entrevista a ABC News en agosto. Eh, ¿Qué podemos esperar en el día? Bueno, antes de hablar de qué podemos esperar en el día 1. Asimismo, el SAR de la frontera ha discutido sobre la conveniencia de crear una línea abierta, un hotline, lo que se le dice en inglés, para recibir llamadas telefónicas 24/7 de personas que delatan a migrantes indocumentados para que puedan ser arrestados por oficiales de inmigración. En esa misma dirección se ha discutido dentro de los círculos del presidente electo que la administración invoque el Aliens Enemies Act, la ley de enemigos extranjeros, para perseguir a los inmigrantes indocumentados dentro del país. Esta ley es importante entender que solo se ha invocado en tiempos de guerra y se está discutiendo invocarla para perseguir a los inmigrantes en el próximo cuatrenio. ¿Ok? ¿Qué podemos esperar este próximo lunes en términos de órdenes ejecutivas? Yo acabo de salir de una reunión. eh, Hay muchas expectativas. La administración no está obviamente diciendo mucho de lo que va a hacer porque también hay muchos abogados pendientes a demandar tan pronto esas órdenes ejecutivas sean emitidas. Así que hay una especie de hermetismo, de juego de estrategia y de preparación para este próximo lunes. Lo que sí ha salido y ha trascendido en discusiones es el interés del presidente de rápido invocar el título 42, que fue la política que se implementó hasta, yo diría, mayo del 2023, eh, que es la que permite la expulsión hacia México de migrantes. Repito, eso se tiene que negociar. Eh, Quizás una intención de hacerlo, no sabemos qué orden ejecutiva va a venir. Y la otra es una declaración de emergencia migratoria, eh, para entonces justificar el tomar medidas rápidas e inmediatas en temas migratorios. Así que eso es cosas que han trascendido. ¿Qué va a pasar? Miren, yo, Dios no me ha dado poder de ver el futuro, así que no les puedo decir, pero es lo que se está discutiendo. ¿Ok? Pero también hay acciones a nivel estatal que preocupan. No es tan solo el gobierno federal. En cuanto a acciones estatales y locales, Texas y Florida ya han promulgado políticas que requieren que los hospitales verifiquen el estado migratorio de los pacientes en los hospitales para disuadir que las personas
indocumentadas busquen atención médica. Ya eso es ley, ya eso está pasando. En Missouri hay un proyecto de ley, por lo tanto no ha pasado, eso ha sido propuesto, para ofrecer una recompensa de hasta $1,000 por denunciar a migrantes indocumentados, fomentando el miedo y la desconfianza en las comunidades. Asimismo, los votantes de Arizona aprobaron en esta pasada elección de noviembre 5, poca gente lo ha discutido, lo que le llaman la Proposición 314, que aumenta la participación de las fuerzas del orden estatales y locales en la aplicación de leyes de inmigración. O sea que oficiales de Arizona implementen estas leyes y crea nuevos delitos a nivel estatal contra los inmigrantes. Otro asunto que tenemos que estar pendientes, este es bastante preocupante también, es que esperamos que en Texas se vuelva a litigar, o sea, a discutir en tribunales el caso de Plyler versus Doe. Este es un caso histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982, en el que el Tribunal Supremo Federal anuló una ley de Texas que negaba el financiamiento de la educación pública a los niños inmigrantes, de los niños inmigrantes indocumentados, y permitía que las escuelas excluyeran a dichos estudiantes de recibir educación pública. O sea que si era hijo de inmigrante indocumentado, no podía recibir educación pública y por lo tanto no podías comer tampoco en los comedores escolares. Esta decisión, Plyler versus Doe, ha permitido que y ha asegurado que durante más de 40 años, hasta el día de hoy, los niños inmigrantes indocumentados tengan acceso a la educación pública. Sin embargo, en Texas se está discutiendo pasar, o sea, presentar y aprobar una ley similar con la intención de que la nueva composición del Tribunal Supremo elimine el precedente establecido en Plyler versus Doe. ¿Ok? Romper el precedente. Por lo tanto, hay que estar pendiente, porque si se revierte este precedente, los niños indocumentados no podrán recibir educación gratuita. Y ojo, los niños indocumentados no tienen culpa en nada de esto porque ellos no han decidido romper ninguna ley por sus propios méritos, porque ellos cruzan con sus padres, no tienen la intención eh, eh, culposa, como se dice en español, de violentar una ley, ¿no? Son inocentes en este juego. Eh, pero quiero hablar un poco antes de moverme sobre Texas, porque yo entiendo que Texas será el lugar y el escenario donde se implementarán la mayoría de las políticas anti-inmigrantes y servirá como una especie de laboratorio o proyecto piloto para que otros estados, oigan, entonces imiten lo que está pasando en Texas. En la primavera pasada, Texas pasó una serie de leyes que están siendo actualmente litigadas, discutidas en tribunales y todavía no han entrado en vigor, que facultan a los oficiales del orden público de Texas a implementar leyes migratorias federales e incluso faculta a estos funcionarios en el estado de Texas a llevar a migrantes a la frontera con México, independientemente de si tienen un caso o no de inmigración pendiente. ¿Ok? ¿Ok? Hay que tomar eso en consideración. Preparándonos para lo que puede venir. Recomendaciones. La pregunta es entonces, ¿dónde nos deja todo esto? ¿No? Las señales sugieren que muchas de estas políticas pueden regresar, tal vez incluso recrudecerse. Y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Qué yo quiero que se lleven de aquí hoy? Bueno, en primer lugar, y esto es importante entenderlo para los que estén aquí, no se debe cruzar la frontera sin autorización, irregular, indocumentada o ilegalmente. Primero porque hay peligro o es posible que haya peligro para su vida y la vida es lo más importante. Segundo, porque incluso el fomentar ese cruce irregular, indocumentado, ilegal y sin autorización es un delito tipificado en los Estados Unidos para quien lo incite. ¿Por qué digo esto? Porque siempre está la pregunta de si es mejor, y siempre está la pregunta, ya yo lo sé, si es mejor cruzar ahora bajo Biden o bajo Donald Trump. Y yo creo que esa no es la pregunta correcta. Ni yo ni ustedes deben contestar esa pregunta, porque es
esa no es la pregunta correcta. Eh, y esta es la pregunta que generalmente fomentan las organizaciones criminales mediante la desinformación para generar ingresos a cuesta del sufrimiento humano. En segundo lugar, quienes están en los Estados Unidos tienen que construir relaciones de confianza. Sé que muchos la tienen ya, los que no, empezar a extender los brazos con la comunidad y ver quiénes más en la comunidad son migrantes. Los migrantes también necesitan saber que las iglesias son o deben ser consideradas un lugar seguro y de apoyo, especialmente si se retiran las protecciones para los lugares sensitivos. Y esto es bien importante. Las iglesias también deben saber, por si no lo sabían, yo sé que los que están aquí casi lo saben todo, pero que hay un llamado explícito de Jesús, hay un llamado explícito de Jesús mismo, de albergar a las personas en movilidad humana como una expresión ordinaria del ejercicio de nuestra fe y no como un asunto político o de dominio o de poder. Nuestro llamado como cristiano trasciende los políticos de turno, porque el reino de los cielos está manifestado aquí ahora y no puede ser vencido ni destruido. Por lo menos eso dice la palabra, ¿no? Y ese rey y a ese reino es al que representamos. Ni a izquierda, ni a derecha, ni a centro de tiempo. Estamos para resaltar esto y darle paz a las personas en comunidad humana mientras disciernen sus próximos pasos. En tercer lugar, familiarízase con los recursos que compartiré hoy. Son herramientas prácticas que le ayudarán a preparar a sus congregaciones y comunidades para lo que viene. Les voy a explicar estos recursos rapidito. Conozca sus derechos como migrante. Una página o dos que le dicen los derechos que usted tiene como migrante. Si algún oficial de inmigración o algún oficial del orden público lo detiene. Un plan de preparación para emergencia en casos de detención o deportación. Si un padre es detenido, ¿quién va a llevar los niños mañana a la escuela? ¿Quién tiene acceso a las cuentas de banco? ¿Quién puede hacer trámites médicos por el menor? ¿Quién puede buscar las medicinas? Todas esas cosas se tienen que hacer por escrito. Yo autorizo a tal persona que busque haga las gestiones en la escuela por mis hijos. Todo eso tiene que estar listo, ¿ok? Eh, y un recurso para aquellos que estén pensando utilizar sus iglesias como santuario. Es importante entender que santuario no significa tan solo albergar a migrantes dentro de la iglesia. No, 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 no. Aquellos que reciben a migrantes y les dan referidos a lugares donde pueden recibir servicios legales, referidos a lugares donde pueden recibir servicios de salud adecuados, están actuando como un refugio en la vida de ese migrante. Eh, y estos recursos están diseñados para equiparlos con el conocimiento y las herramientas que necesitan para prepararse, proteger y servir a aquellos en sus congregaciones y comunidades que están en mayor riesgo. Y por último, finalmente, si vive en Estados Unidos y es ciudadano, esté listo para incidir, abogar y defender en favor de las personas en movilidad humana, haciendo un llamado a sus legisladores y líderes políticos. Muchos de los migrantes muchos de los migrantes no van a poder abogar por sí mismos y por sus comunidades debido a sus circunstancias. Por lo que la voz suya, pastor, líder, voluntario, miembro laico de iglesia, es súper esencial. ¿Ustedes saben cuántos cabilderos los legisladores escuchan diariamente? Un montón. ¿Tú sabes cuántos pastores escuchan? Muy poco. Pero cuando escuchan a un pastor, ellos saben que están hablando con la calle, con la gente que vota por ellos. Usted tiene un valor importante. Este no es el momento de quedarse callado. Este es el momento de hablar. Y para obtener información sobre cómo puede incidir en favor de las personas en movilidad humana, comuníquese con aquellos que manejan el tema dentro de su denominación o tradición de fe. No quiero ponerme en eso. Pero si necesita alguna dirección en eso, comuníquense conmigo a erodriguez@cbf.net. Así que